queridos youtubers, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos seminario de tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido conectivo. Supone el 15% del peso del cuerpo humano en hombres y hasta el 25% en mujeres. Es un tejido que está bien vascularizado y no es inerte, debido a que sintetiza triglicéridos y libera ácidos grasos. También es un órgano endocrino porque libera hormonas, citoquinas y factores de crecimiento. Sus funciones, en el caso del adiposo blanco, es el almacén de grasa y soporte. Y en el caso del adiposo pardo, su función es generar calor. El adiposo, alrededor de las gotas lipídicas, presenta reticulina y una lámina externa. Podemos verlas por aquí y por aquí, alrededor de los adipocitos. El blanco tiene su color amarillo o blanco en dependencia de la cantidad de carotenos que ingerimos en nuestra dieta. Y el pardo presenta su color debido al citocromo oxidasa presente en las mitocondrias. En esta imagen vemos el tejido adiposo blanco y vemos una cantidad de adipocitos. Aquí podemos ver que el adipocito tiene una enorme gota lipídica en su citoplasma y aquí se ve claramente que el núcleo está desplazado a la periferia. También podemos ver a más aumentos que el citoplasma es perigotular. Aquí vemos un capilar que irriga a este tejido, el cual es un epitelio simple y plano. Vamos a pasar al tejido adiposo pardo. Aquí vemos muchos adipocitos. Aquí vemos que los núcleos son centrados, a diferencia del blanco, y vemos que en su citoplasma tiene muchas gótulas lipídicas, no solo una. Y aquí a más aumento podemos diferenciar todo mucho mejor, el núcleo centrado y las gotas lipídicas. Pasamos al tema mitocondrias. En microscopía electrónica vemos como el pardo tiene muchas mitocondrias redondas y con muchas crestas, que son las que producirán calor al metabolizar las grasas. Y en el blanco, por contra, son alargadas porque son justanucleares. Mis queridos youtubers, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle like y venir a estudiar medicina con Iñaki. Hola mis queridos youtubers, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta es Sonia y la tenemos aquí porque el otro día se cortó. Y pues dije, voy a utilizar la sangre, voy a hacer un frotis y se lo voy a querer enseñar a mis queridos youtubers. Hoy tenemos seminario de sangre. Aquí tenemos la sangre. La sangre es un tejido líquido que se considera variante del tejido conectivo. El 45% de su volumen son células y el 55% plasma. Se diferencia del resto de tejidos conectivos en que su matriz extracelular, es decir, el plasma, tiene compuestos químicos diferentes, que no están sintetizados por las propias células sanguíneas. Para visualizar este tejido utilizamos la tinción de Giemsa, que es una mezcla de azul de toluidina y eosina. Las funciones de este tejido son transportar oxígeno y nutrientes a las células, transportar CO2 y otros residuos del metabolismo celular, transportar hormonas y transportar anticuerpos y leucocitos involucrados en labores defensivas del organismo. Y ahora vamos a hablar del hematíe. El hematíe tiene un color amarillento por su contenido en hemoglobina y es el elemento forme de la sangre que le da a esta su color rojo característico. Tiene una vida media en la sangre de 120 días. No son verdaderas células ya que no tienen núcleo y carecen de orgánulos envueltos en membrana. Son corpúsculos bicóncavos muy flexibles que pueden deformarse transitoriamente para adaptarse a la pequeña luz de los capilares. El 33% del contenido del hematíe es hemoglobina y su función es transportar oxígeno desde el pulmón a los tejidos y transportar CO2 desde los tejidos al pulmón. La energía que necesita el hematíe para mantener la hemoglobina reducida y para mantener el equilibrio iónico la obtiene de la glucólisis anaeróbica. Aquí podemos ver una imagen de microscopía electrónica en la que se ve la forma de disco bicóncavo que tiene el hematíe y se encuentra dentro de un capilar formado por epitelio de revestimiento simple plano. Aquí vemos una foto de microscopía óptica
con tinción de Giemsa, que tiñe los hematíes de color rosa salmón y se puede observar que no tienen núcleo. Los hematíes tienen un citoesqueleto adosado a la cara interna de la membrana celular que mantiene su forma bicóncava, una forma que le proporciona una gran superficie en relación al volumen, factor muy importante para cumplir con su función. Las proteínas que componen el citoesqueleto del hematíe son espectrina y actina. En condiciones normales pueden aparecer hematíes con alguna característica particular. Aquí vemos un equinocito o eritrocito crenado. Tiene forma esférica con 20 o 30 espículas, parecido a un erizo de mar. Se producen estas formas cuando los hematíes tienen un bajo nivel de ATP, que es en parte responsable del mantenimiento de la forma del hematíe. Aquí vemos un reticulocito o eritrocito policromatófilo. Es un eritrocito joven en el que aún quedan ribonucleoproteínas en su interior. Estas proteínas se tiñen de azul y forman una red. Suponen el 0,8% de los eritrocitos. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de las plaquetas, que tienen su principal función en la coagulación. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica en la que podemos ver que, al igual que los hematíes son corpúsculos, carecen de núcleo celular, y a diferencia de los hematíes sí que tienen presentan algunos orgánulos envueltos en membrana. Podemos ver alguna mitocondria en la parte central, algún ribosoma y gránulos del glucógeno. En esta zona central o glandulómero destacan los gránulos electrondensos, que tenemos de diversos tipos, como los gránulos alfa, los delta, y también hay lisosomas y peroxisomas. Los alfa tienen una forma y tamaño más variable y contienen proteínas, y los delta contienen principalmente serotonina, ATP y ADP. Y en la zona periférica podemos ver el hialómero, que carece de orgánulos, como se ve en la imagen, y destacan más de 10-15 microtúbulos que permiten mantener la forma de la plaqueta, formados principalmente por las proteínas actina y miosina. Además, en la membrana celular tiene dos características destacables: el sistema canalicular y el glicogális, formado por integrinas que cumplen una función principal en la adhesión plaquetaria. Muy bien, pues en esta imagen de microscopía óptica, al igual que en el resto de la sangre con la tinción de Giemsa, podemos ver las plaquetas, sobre todo destacar su tamaño relativo comparado con el hematíe, que es muchísimo menor, y destaca las dos partes estructurales de la plaqueta: el hialómero en la parte periférica, que apenas se tiñe con esta tinción, y en la parte central el granulómero, que contiene los gránulos azulófilos. Y respecto al proceso de formación de las plaquetas o trombopoiesis, destacar que se producen diferentes pasos. Primero, una célula precursora de megacariocitos, que por mitosis se divide en megacarioblastos, y que tras diversas mitosis, sin división celular, se produce el promegacariocito, que al no producirse la división es una célula poliploide. Finalmente llega la célula que vemos en la imagen, el megacariocito, que por fragmentación, diversas fragmentaciones, va a dar las plaquetas, que ya carecerán de núcleo. Vale, ahora vamos a hablar de los leucocitos granulares. De estos hay tres tipos: el neutrófilo, el basófilo y el eosinófilo. En primer lugar vamos a hablar del neutrófilo. Estas células permanecen en la sangre solamente unas horas, hasta que alcanzan el tejido conectivo, donde tienen una vida media de 2 o 5 días. Atraviesan los vasos para llegar al tejido conectivo mediante diapédesis. En sangre son células esféricas, caracterizadas por un núcleo lobulado. Esta lobulación es mayor cuanto más maduro es el neutrófilo. Por ello es por lo que las células jóvenes pueden aparecer como neutrófilos en banda, con el núcleo solo hendido, y las células maduras tienen núcleos polilobulados. El núcleo polilobulado hace parecer a la célula como que tiene varios núcleos, por eso se les llama impropiamente leucocitos polinucleares. La cromatina está muy densa en grumos, y en algunos neutrófilos de las mujeres aparece un apéndice nuclear característico llamado corpúsculo de Barr, que corresponde al cromosoma X. Además, no se ve el nucleolo. En cuanto al citoplasma, los neutrófilos se caracterizan por tener gránulos primarios y gránulos secundarios. Los primarios se tiñen con el azul de metileno, pero son escasos, y los secundarios tienen poca afinidad por los colorantes, y además son pequeños. Pasemos a hablar ahora de los eosinófilos. Estos duran unas 3-8 horas en sangre
y las cifras son máximas por la mañana y mínimas por la tarde. Una vez que alcanzan el tejido conectivo, sobre todo de la piel, del aparato respiratorio y del tubo digestivo, suelen tener una vida media de 8 a 12 días. En cuanto a su estructura, tienen un núcleo bilobulado y su cromatina nuclear es menos densa que la del neutrófilo. Y su citoplasma también tiene gránulos específicos y azurófilos. Los específicos se tiñen de rosa con la eosina y son bastante gruesos, mientras que los azurófilos son más escasos y difíciles de ver. Y por último, el leucocito basófilo. Estos son los menos numerosos de los leucocitos sanguíneos y cuando se incorporan al tejido conectivo tienen una función similar a la de las células cebadas, que es la de comenzar los procesos alérgicos. En cambio, los eosinófilos son los que se encargan de inhibir estos procesos alérgicos. Y en cuanto a los neutrófilos, su función es la de fagocitar bacterias o células muertas. Volvamos a los basófilos. Su tamaño es similar al del resto de los leucocitos granulocitos. Su núcleo es bilobulado o también puede presentar una simple hendidura nuclear y su cromatina es condensada. En cuanto al citoplasma, tiene gránulos específicos y azurófilos. Los específicos no son muy numerosos, pero son muy grandes y dispersos, por lo que el citoplasma puede llegar a oscurecer al núcleo ya que se tiñen con el azul de metileno de Giemsa. Y los gránulos azurófilos son lisosomas que se tiñen con el azul de metileno. Pasemos ahora a una microscopía óptica. En el neutrófilo, como se puede ver, su núcleo es polilobulado, pudiendo llegar a tener de 2 a 5 lobulaciones, y su citoplasma tiene unos gránulos que no suelen teñirse. El eosinófilo tiene un núcleo bilobulado y sus gránulos son los que le dan el característico color rosáceo por la eosina. Y en cuanto al basófilo, su núcleo se tiñe del mismo color que los gránulos que tiene en el citoplasma, que son abundantes, por lo que estos suelen tapar al núcleo y se ve como en la fotografía de color morado. Ahora vamos a hablar de los leucocitos agranulares, que son el linfocito y el monocito. Los linfocitos son las células principales del sistema inmunitario. Se caracterizan por un núcleo muy grande que ocupa casi todo el citoplasma a modo de anillo. Y vemos que tienen un tamaño más o menos grande comparado con los hematíes. Y ahora, en microscopía electrónica es donde podemos diferenciar si hablamos del linfocito T o linfocito B. Porque el linfocito T tiene muy pocas prolongaciones citoplasmáticas. En cambio, el B, como podemos ver aquí, tiene bastantes prolongaciones citoplasmáticas. Ahora vamos a hablar del monocito. El monocito viene de la médula ósea hematopoyética y nada más llegar al tejido conectivo se madura a macrófago. Se caracteriza por su núcleo reniforme y hemos dicho que madura a esto, que es un macrófago. El macrófago se caracteriza por sus múltiples prolongaciones citoplasmáticas, algún lamelopodio, como podemos ver aquí, que sirven para su función fagocitaria. Precisamente por esta función fagocitaria es que tiene muchos cuerpos residuales que son producto de la hidrólisis. Vemos numerosos lisosomas, un núcleo bastante grande. Buenas youtubers, aquí estoy con mi equipo de producción y muchas gracias por todo el apoyo y esperamos obtener muchos likes.